El comercio digital conecta marketing, tecnología, logística, analítica, operaciones, experiencia del cliente y sobre todo personas. El comercio electrónico no vende producto ni servicio, lo que hace es que vende experiencia. Sí. Y eso es lo que realmente es el negocio de un comercio electrónico, ¿no? Hola, hola, bienvenido, bienvenida a la entrevista del día de hoy. Me gustaría presentar a nuestro invitado especial, a José Pepe Camargo. Es uno de los referentes en digital commerce y transformación omnicanal en Latinoamérica, con más de 20 años de experiencia, ha liderado estrategias de crecimiento con marcas globales como Lululemon, DHL, Best Buy y Adidas. Y a lo largo de su carrera ha impulsado el desarrollo de negocios de e-commerce rentables, generado más de 420 millones de euros en nuevos negocios, por ejemplo, para DHL Latinoamérica. Ha liderado también estrategias de comercio digital de Lululemon de Latinoamérica y el mercado hispano también en Estados Unidos. Nos va a platicar también de su experiencia en Marshalls, logrando crecimientos sostenidos e implementando iniciativas de experiencia del cliente y lealtad a gran escala. Hoy nos acompaña justo para compartir parte de su visión sobre el futuro del comercio digital, la omnicanalidad, la inteligencia artificial y, bueno, decisiones estratégicas que están transformando el retail. Pepe, bienvenida a Fashion Digital Talks. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias, Lau, porque la verdad es que ha sido una oportunidad de platicarles y mucho de lo que he estado aprendiendo en este mercado estadounidense desde hace un par de años. Y es bien interesante porque no he perdido de vista y del foco el mercado latinoamericano. Y en alguna ocasión en mi carrera profesional decían que Estados Unidos estaba a 15, 20 años, ¿no? Del mercado mexicano, del mercado latinoamericano, pero esto, la verdad, se ha cortado y se ha cortado muchísimo, pero se ha cortado en algunos sentidos, pero también se ha estancado en algunos otros, ¿no? Y bueno, muchas gracias por esta oportunidad, Lau, y a tus órdenes. Muchísimas gracias. Oye, Pepe, pues digo, creo que ahorita lo muestras también. Has estado más de 15 años liderando estrategias digitales realmente en Latinoamérica, en Estados Unidos y Ujú. cuéntanos un poco cuál ha sido una de las decisiones que cambia tu forma de entender el e-commerce y por qué. Fíjate que es bien curioso. Esta es una gran pregunta y te lo digo porque si me lo hubieran hecho hace 15 años, probablemente habría respondido algo completamente diferente, ¿no? Cuando empecé mi carrera en Adidas, mi enfoque estaba mucho en entender al consumidor, construir las marcas, desarrollar los productos, ¿no? Ahí aprendí una lección que hasta hoy sigue vigente. Ninguna estrategia digital funciona si primero no entiendes profundamente a quién le estás vendiendo, ¿no? Después tuve la oportunidad de participar en empresas como Netshoes y sobre todo Best Buy en México, donde prácticamente construimos el negocio de e-commerce desde sus primeras etapas, ¿no? Y en ese momento, pues el gran objetivo era crecer, generar tráfico, vender más, convencer a la organización de que el canal digital tenía un enorme potencial, ¿no? Pero hubo una etapa que cambió completamente mi forma de pensar, que fue cuando llegué a DHL Supply Chain. ¿Y qué pasó? La verdad es que ahí entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. Trabajamos con empresas que hacían campañas espectaculares, invertían millones en marketing y generaban miles de pedidos, pero después no podían cumplir la promesa al cliente, ¿no? Los productos llegaban tarde, el inventario no era correcto o las devoluciones eran muy complicadas. Fue cuando comprendí que el comercio electrónico no termina cuando el cliente hace clic en comprar. En realidad, Lau, ahí es cuando apenas comienza la experiencia. Y esa idea evolucionó todavía más cuando llegué a Lululemon hace un poquito más de 3 años, ¿no? Es una marca extraordinaria porque no vive obsesionada únicamente con vender ropa deportiva, Lau, sino vive obsesionada con construir comunidad. Ujú. Y aquí el éxito no se mide solo
con la conversión o el ticket promedio. Te debo de decir que también se mide por la lealtad, por la recurrencia y por la relación que construyes con cada cliente, ¿no? Al implementar iniciativas de CRM y fidelización que permiten construir una comunidad de más de miles bueno, más de muchos millones de clientes en Latinoamérica y en el mercado hispanoamericano en Estados Unidos. Eso me confirmó que el verdadero activo de una marca no es su catálogo. La verdad es que su verdadero activo es la confianza que genera en sus consumidores, ¿no? Y hoy también diciendo que viviendo una etapa profesional en Estados Unidos, sigo aprendiendo todos los días, ¿no? Por ejemplo, mencionabas Marshalls, tengo la oportunidad de trabajar con ellos y aquí he tenido la oportunidad de profundizar en temas digitales de merchandising y comportamiento del consumidor. eh, Estar cerca de cómo las personas descubren los productos, cómo toman las decisiones, cómo recorren una tienda o un sitio, me ha recordado que muchas veces los mejores insights no aparecen en un dashboard. La verdad es que aparecen observando al cliente y viendo cómo se comporta al interior de tu sitio y cómo haces su experiencia mucho más sencilla, sin fricciones, ¿no? Y la verdad es que si junto todas estas experiencias, creo que la decisión que realmente cambió mi forma de entender el e-commerce fue cuando dejé de pensar en el comercio electrónico como un canal de ventas. Hoy, Lau, lo veo como una real capacidad estratégica del negocio, porque el comercio electrónico, el comercio digital conecta marketing, tecnología, logística, analítica, operaciones, experiencia del cliente y sobre todo personas, ¿no? Y he concluido a este momento que cuando una empresa entiende eso, deja de hablar de su tienda en línea y la verdad es que empieza a construir una organización verdaderamente centrada en el cliente. Y eso fue cuando mi chip mental cambió, ¿no? Yo ya yo creo que desde que estuve que empecé con Best Buy, yo dejé de hablar que el comercio electrónico vendía producto o servicio. Yo empecé a hablar y todos mis mensajes fueron: el comercio electrónico no vende producto ni servicio, lo que hace es que vende experiencia. Sí. Y eso es lo que realmente es el negocio de un comercio electrónico, ¿no? Y bueno, de todo esto he aprendido que el crecimiento por sí solo ya no es suficiente, ¿no? Hoy las empresas, y lo platicabas tú en un principio, eh, las empresas y las organizaciones necesitan crecer de manera rentable, sostenible y ofreciendo experiencias memorables. Esa para mí, la verdad, ha sido la evolución del comercio digital, Lau, que ha sido, como tú bien dices, o sea, se dice fácil, más de 15 años en este ecosistema digital, pero me ha tocado, afortunadamente, ver la evolución de este comercio electrónico, ¿no? Sí, y creo que algo que mencionas es normalmente lo que vemos hacia afuera, ¿no? O sea, una marca enfocada en construir comunidad, o sea, un grupo de Ujú. personas que al final no solo sean clientes de una vez, sino que realmente se vuelvan seguidores o generar esta lealtad de marca. Pero ¿qué pasa hacia adentro? Porque a ti también te ha tocado participar en justo la construcción y el Sí. escalamiento a las operaciones en el interior de las empresas. O sea, llegas a una empresa y ¿qué indicadores, digamos, a ti te van indicando, o sea, que realmente tiene potencial para crecer y también trabajando en comunidad hacia adentro del negocio, me imagino, ¿no? Claro, claro. Mira, la verdad es que em, digo, no he tenido tantos cambios de trabajo a lo largo de mi experiencia de estos 20 años, ¿no? O sea, tengo empresas en donde he estado 9, 8, casi 10 años, ¿no? Y entonces eso ha ido sumando a mi historial. Pero cuando he llegado a una empresa, Lau, la verdad es que
trato de no empezar preguntando cuánto vende, sino qué tan saludable es la forma en la que vende, ¿no? Mi enfoque siempre ha sido mucho en rentabilidad, porque vender por vender pues no es que sea sencillo, pero hay estrategias y tácticas que te lo hacen más simple, ¿no? Pero yo creo que en las primeras semanas estando en una nueva organización, observo cinco señales. La primera es la calidad del crecimiento, ¿no? O sea, quiero entender de dónde vienen las ventas, cuánto depende de promociones, cuánto cuesta adquirir un cliente o qué porcentaje de estos clientes regresa, porque como te decía, una empresa puede crecer muy rápido, pero si cada venta requiere más descuentos o más inversión en medios, ese crecimiento puede llegar a ser nada sostenible, ¿no? Quizás la segunda señal, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿No? Mm. Me pregunto si existe una razón clara para que el consumidor elija esa marca, ¿no? Digo, por ejemplo, en Adidas aprendí que antes de hablar de canales, había que entender el producto, el posicionamiento y al consumidor. Si la propuesta de valor no es relevante, pues la verdad es que ninguna plataforma o campaña va a resolver el problema de fondo, ¿no? Quizás una tercera señal es la economía unitaria, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Es reviso el margen de contribución, reviso los costos de adquisición, reviso el valor de vida del cliente, los costos logísticos, las devoluciones, la rentabilidad por canal, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando estuve en Best Buy, construir el comercio electrónico no consistió solamente en generar tráfico y ventas, ¿no? Tuvimos que integrar inventario, prevención de fraude, fulfillment, servicio al cliente, rentabilidad, hasta convertirlo en un negocio sostenible, ¿no? Porque sí fue cambiar el mindset totalmente de la empresa, incluso hasta llegar a términos medios en cuanto a las comisiones de los vendedores o de los blue shirts en cada tienda, ¿no? Pero esta experiencia, la verdad, Lau, me enseñó que escalar antes de ordenar la economía del modelo solo hace más grandes los problemas, ¿no? Una cuarta señal que también observo es la capacidad operativa. Y es por eso que recuerdo con mucho cariño de HL Supply Chain, porque ahí me ponía una cachucha de una empresa en la mañana, me ponía otra cachucha de otra empresa y de otra industria a mediodía, y entonces cambiaba de, de organización y de categorías pues muchas veces a lo largo del día, pero vi empresas con una gran demanda, campañas muy exitosas, pero sin la infraestructura necesaria para cumplir su promesa, ¿no? Inventarios imprecisos, entregas tardías, procesos de devoluciones deficientes que terminaban obviamente afectando la recompra y el NPS, ¿no? Por eso, a partir de ahí, siempre digo que la logística también hace marketing, ¿no? Porque cada pedido entregado correctamente fortalece la marca y cada promesa incumplida la debilita, ¿no? Y por último, una quinta señal quizás es cómo están alineados internamente, ¿no? Me interesaba mucho saber si marketing, tecnología, operaciones, finanzas y atención al cliente estaban trabajando con los mismos objetivos, ¿no? Por ejemplo, el Lululemon, una parte importante del crecimiento digital, vino de conectar adquisición con el CRM, con lealtad, con la parte de experiencia, con fulfillment dentro de una misma visión, ¿no? Y la verdad es que eso permitió no solo impulsar las ventas, sino construir una base de muchos millones de perfiles de clientes y mejorar la relación a largo plazo con ellos, ¿no? Por ejemplo, ahora también en Marshalls, desde la perspectiva de Customer Experience y Digital Merchandising, también es muy valioso analizar cómo el surtido, la visibilidad del producto y el comportamiento de búsqueda influyen en la conversación, ¿no?
porque son recordatorios de que los datos digitales y la experiencia física deben analizarse de manera conjunta, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad es que eh, eh, para decidir si una empresa tiene potencial de crecimiento, busco más allá de tres respuestas muy básicas. Si existe una demanda real, si cada venta genera valor y si la organización puede cumplir consistentemente lo que promete, ¿no? Eso es mucho lo que puedo yo decirte hoy día después de un poquito más de 15 años de experiencia en esto, en este mundo digital, Lau. Sí, y es que es verdad que muchas veces medimos el crecimiento por ventas. De hecho, cuando dicen, oye, ¿cuál es el tamaño de tu empresa? Es cuántas ventas tienes, ¿no? O sea, Sí, cuánto. sí, Y realmente eso no equivale a rentabilidad, ¿no? Entonces, creo que el mensaje que tú das también es como, a ver, si es una empresa sana, pues claro, las ventas le exacto, van a venir bien, ¿no? O la adquisición de clientes incluso, porque muchas empresas invierten bastante en temas de exacto. adquisición de clientes y al contrario, su rentabilidad disminuye, ¿no? Sí, no, y es que ahí es, antes de escalar las ventas, hay que comprobar que el modelo también puede escalar la rentabilidad y la experiencia. O Claro. sea, creo que esos factores son sumamente importantes, ¿no? Normalmente, cuando sí platicas con la gente de ventas, te dicen, no, es que tengo que vender más. Pero es como lo que sucede en muchas ocasiones en estos eventos promocionales, ¿no? Llámese un hot sale, llámese un Buen Fin, etcétera. Son eventos en donde vendes mucho, pero en realidad ganas poco, Sí, claro. ¿no? Ujú. Y entonces es ahí donde tienes que jugar a la parte de la rentabilidad y la experiencia, quizás no en esa época, sino en todo lo demás, ¿no? Y es ahí donde la rentabilidad y la experiencia te dan una solidez a una organización, ¿no? Yo lo estoy viendo acá en Estados Unidos, que te digo, es diferente. No es que sean mejores o sean peores. La verdad es que es un mercado diferente, es un approach diferente, porque muchas de las empresas acá lo que están apostándole es no solamente a la tecnología, sino lo que le están apostando es a ofrecer una de las mejores experiencias, que Ujú. eso también les traiga rentabilidad, Sí. Y ahorita ¿no? mencionaste uno de los principales indicadores y no sé si tienes algún otro también por ahí en el radar, pero justo mencionabas el Ujú, NPS, ¿no? O sea, que es uno de los indicadores que justo nos dan una idea de cómo está siendo la experiencia toda, porque tú bien lo dices, o sea, de repente hay picos comerciales en donde vendo muchísimo, pero quizás la ujú, experiencia se vuelve más lenta, el producto no me llegó como lo esperaba, ¿no? Entonces, ahorita hablas también de estas empresas que apuestan entonces no solo a tecnología, marketing, talento, sino le apuestan una experiencia. ujú. Cómo puedes ver los resultados? Y bueno, siendo tú un negocio de moda que tiene recursos limitados, ese está siendo tu consejo principal, ¿no? O sea, apostarle a este factor. Pues mira, la verdad es que obviamente hoy el, el- el mayor reto de un comercio electrónico es vender de forma rentable, ¿no? Y quizás no solamente de un comercio electrónico, sino es más bien el objetivo de vender online, ¿no? Porque online puedes vender por Marketplace, puedes vender por tu sitio propio, eh, por diferentes canales, ¿no? Pero lo que se busca es vender de forma rentable, ¿no? Ahora, cuando se mete el factor de eh, cuando tienes eh, unas limitantes o muchas veces inviertes grandes presupuestos, pero pues tu rentabilidad disminuye. La verdad es que creo que durante muchos años el comercio electrónico nos acostumbró a celebrar el crecimiento sin cuestionarlo, ¿no? No sé si tú también te enteraste, pero
hay una empresa hay varias empresas que te pueden decir, creció un 30%, un 40%, o incluso duplicaba sus ventas, automáticamente suponíamos o asumíamos que iba por buen camino, ¿no? Sí, Pero creo que esa lógica ya no aplica, Lau, porque el crecimiento deja de ser inteligente cuando cada nuevo cliente genera menos valor del que cuesta adquirirlo, ¿no? Y eso sucede mucho más de lo que pensamos, ¿no? Digo, por ejemplo, en Lululemon el enfoque, te puedo decir que es muy completamente distinto, ¿no? No solamente cuando empezamos en México, sino estando aquí en este mercado, eh, el enfoque es, obviamente, se quiere seguir creciendo, pero nunca a cualquier costo, ¿no? claro. Gran parte de la estrategia de Lululemon a nivel global consiste en aumentar el valor de cada cliente, no únicamente el número de clientes, ¿no? Por eso se invierte tanto en CRM, en lealtad, en personalización, en experiencia, ¿no? Estamos como muy convencidos que construir una comunidad de muchos millones de clientes nos permite depender menos de promociones agresivas y Mm, mucho más de relaciones a largo plazo, ¿no? Cuando nosotros, la verdad es que cuando un cliente vuelve porque confía en la marca, el negocio se vuelve mucho más rentable, ¿no? Y sí. suena romántico y suena poético, pero la verdad es cuando centras tu estrategia alrededor de ese cliente, la verdad es que tienes muchas consecuencias: la venta, la rentabilidad, un buen NPS y incluso también, obviamente, reducción de costos, ¿no? Y te puedo decir que, por ejemplo, hoy también colaborando con Marshalls, observo que las organizaciones más exitosas en Estados Unidos no solo invierten en adquirir clientes, ellos también invierten en hacer que cada experiencia sea tan buena que el cliente quiera regresar, ¿no? En Marshalls, por ejemplo, una estrategia de digital merchandising bien ejecutada puede incrementar la conversión simplemente ayudando al cliente a descubrir el producto correcto en el momento adecuado, ¿no? Créeme, esas mejoras cuestan menos que adquirir constantemente nuevos clientes y te generan relaciones mucho más duraderas. Sí, y creo que hablas de un concepto interesante que muchas veces tenemos en la teoría, ¿no? Que es como el tema de Mm. omnicanalidad, de poner el cliente al centro, de justo buscar su experiencia y hablamos de como de estas experiencias 360, ¿no? En donde no Ajá, importa el canal, sino que tú realmente te vuelvas una marca holística, ¿no? Con una al final la evaluación va a ser de la experiencia global, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. es que también logramos pues la rentabilidad sin caer también en costos anexos o complejidad operativa que después pueda afectar, ¿no? Al negocio en sí? Mira, yo creo que la omnicanalidad llegó para quedarse, ¿no? Creo que incluso en su nombre ha evolucionado, ¿no? Porque lo que antes era multicanalidad Mm, migró a la parte de omnicanalidad y luego hoy día se habla ya de un comercio unificado, ¿no? eh, Pero la verdad es que creo que eh, para que una omnicanalidad termine afectando la rentabilidad del negocio, creo, Lau, que lo primero, y recién caigo en cuenta, ¿no? Estando ya aquí en este mercado, es que creo que lo primero que tenemos que hacer es romper el mito de que la omnicanalidad no es una estrategia para tener más canales. La verdad, la omnicanalidad es una estrategia para que el cliente nunca tenga que pensar en los canales, sí, ¿no? Y esa diferencia cambia completamente la conversación. O sea, te puedo decir, y perdón que sea reiterativo con Lululemon, pero es lo que estoy viviendo y es lo que veo, ¿no? Y lo que me asombra día a día con este mercado en Estados Unidos. La verdad es que lo que hace es
en Lululemon trabajamos con una filosofía muy diferente, ¿no? La conversación nunca era cómo vendemos por más canales. La verdad es que la conversación siempre ha sido cómo hacemos que el cliente sienta la misma experiencia sin importar dónde interactúe con nosotros. Esa Sí, es la verdadera pregunta, ¿no? Y por eso ves un ecosistema que el cliente compra en la tienda, compra en el canal online, eh, compra incluso hasta en puntos de venta dentro de las universidades. O sea, ya fuera en la tienda física, en el sitio web o a través de nuestras iniciativas de CRM y lealtad, el objetivo era que el cliente sintiera una sola marca, ¿no? Cuando Lululemon dice, cuando toda la organización piensa de esa manera, la verdad es que la unicanalidad deja de ser un proyecto, se convierte en, en parte de la cultura, ¿no? Y digo, eso es por decirte un ejemplo de Lululemon. Ahora, en el caso de Marshalls, que también tiene mucho sentido de moda, ¿no? Casi el 70% de lo que vende Marshalls a nivel grupo es moda, ¿no? Aunque vende de todo lo demás para la casa, para las mascotas, etcétera, el 70% es moda, ¿no? Y entonces, ¿qué parece? ¿Qué pasa en el caso de Marshall? O sea, eh, em, se ha- he podido yo observar otro componente muy interesante, que es el digital merchandising y el comportamiento del consumidor, ¿no? La forma en que el cliente descubre un producto en un entorno digital, la verdad es que influye directamente en lo que espera encontrar cuando visita la tienda física, ¿no? Y esto confirma que hoy el recorrido del cliente ya no distingue entre lo físico y lo digital. En realidad es una sola experiencia, ¿no? Y entonces, si tú me preguntas cómo evitar que la omnicanalidad afecte la rentabilidad, pues quizás yo me iría a cuatro puntos básicos. O sea, el primero creo que es no abrir un canal nuevo si no mejora claramente la experiencia del cliente, ¿no? Ese es uno muy casado con este pensamiento omnicanal, ¿no? El segundo creo que es nunca ofrecer un servicio que la operación todavía no pueda cumplir, ¿no? Y tercero es medir la rentabilidad por experiencia completa, no por canal aislado. sí. Y un cuarto, diseñar procesos pensando en el cliente y no en la estructura interna de la compañía, ¿no? Y fue cuando estuve en este mercado que la verdad eh, eh, entendí que muchas organizaciones en Latinoamérica diseñan procesos alrededor de sus departamentos, ¿no? Sí. Pero al final el cliente nunca ve eso. Ujú, ujú. El cliente lo que vive es una experiencia, ¿no? Y entonces es ahí donde creo que estos cuatro puntos que me refiero son los que te ayudan a que esa omnicanalidad no te rompa el pianel, ¿no? Sí, sí, y creo que, o sea, a mí me gustaría irme con la primera respuesta, ¿no? O sea, que mencionas Ujú, respecto a los canales, o sea, no había un canal que nos sume la experiencia del cliente, o sea, hoy en día hay canales que incluso están, son independientes a nosotros, ¿no? O sea, podría, por ejemplo, los ujú, marketplaces, o sea, en ujú. donde hay que estar, a ver, ¿cuándo recomendarías no, aún no? Apostemos primero a fortalecer algún canal propio. ¿Cuándo es el momento correcto? De entrar, ¿no? Mira, la verdad es que yo a título personal te puedo decir que hasta hace algunos años yo no es que estuviera en contra, ¿no? Pero yo era más Team DTC que Team Marketplace, ¿no? Sí, Quizás por las organizaciones en las que he estado, pero la verdad es que he entendido que lo que hace el Marketplace es conseguir volumen. Es también poder aprender en un inicio del consumidor en el país o en la región en la que estás pretendiendo entrar, ¿no? Ahora bien, el marketplace fue pues no quisiera decirlo así, pero sí fue un mal necesario durante la pandemia, ¿no? sí, Porque
muchas organizaciones no estábamos preparados para cerrar las tiendas físicas y entonces tenías que buscar cómo mover todo ese inventario y los marketplaces en ese momento fueron los rescatadores de muchas organizaciones, ¿no? Y algunas otras que agarraron como excusa esa pandemia para entrar en el mundo digital, porque pues, no quedó de otra, ¿no? Muchas veces un consumo masivo, pues la verdad es que decía, "Ta". O sea, vender en comercio electrónico un producto de 25 pesos para que el gasto de envío me cueste 15, pues la verdad es que no va a funcionar, ¿no? Pero la verdad es que el marketplace, yo lo he entendido y también mucho lo confirmé acá en Estados Unidos, que quizás yo no creo que los marketplaces sean una estrategia. La verdad es que, bueno, puede sonar un poco polémico, pero yo no creo que sean una estrategia. Lo que sí creo es que son un canal. Y un canal siempre debe responder a una estrategia del negocio, no al revés. Y a veces hacemos lo contrario, ¿no? Porque muchas empresas empiezan preguntándose en qué marketplace deberíamos de vender, ¿no? Yo la verdad es que lo que hoy pregunto es qué tipo de relación quieren construir con sus clientes, ¿no? Porque por decirte algo, igual un ejemplo que vivo hoy acá en Lululemon, porque tenemos presencia en marketplaces en Amazon con un ejercicio que tenemos comercial, en Zalando y tenemos también en Asia otro ejercicio de marketplace, pero que no es una prioridad, ¿no? Lo que ha pasado con Lululemon es... eh, Lululemon lo que siempre ha estado buscando es construir una marca premium, ¿no? Eh, el mayor activo no era únicamente el producto, sino siempre ha sido la relación con nuestros clientes, ¿no? Por eso se invierte muchísimo en CRM, por eso se invierte muchísimo en programas de lealtad, en personalización, experiencia canal, ¿no? Y lo que se busca es construir una comunidad porque entendíamos que conocer al consumidor era mucho más valioso que simplemente aumentar el volumen de pedidos, ¿no? Sí. Y creo que cuando una marca busca diferenciarse por experiencia, por comunidad o por servicio, fortalecer el canal propio normalmente genera mucho más valor en el largo plazo. Pero ahora, también te puedo decir, del otro lado de la moneda, cuando eh, trabajé y tuve la oportunidad de trabajar con DHL Supply Chain, que también fue muy pegadito pasando la pandemia. eh, Trabajé y tuve la oportunidad con empresas que seguían estrategias completamente distintas a lo que siempre ha sido Lululemon, ¿no? Utilizaban marketplaces con excelentes mecanismos para adquirir nuevos clientes y ganar cobertura rápidamente, ¿no? Otras, en cambio, tenían una estrategia mucho más enfocada en fortalecer su canal directo porque necesitaban controlar toda la experiencia, pero te puedo decir que ninguna de las dos estaba equivocada. O sea, la verdad es que al final lo importante era entender cuál era el objetivo del negocio, ¿no? Si tú me preguntas cuándo se recomendaría utilizar marketplaces, creo y considero, y esto es una opinión personal y profesional, es cuando la prioridad es acelerar cobertura, ganar visibilidad, validar una categoría o llegar rápidamente a mercados donde todavía no existe presencia de marca, los marketplaces son extraordinarios para adquirir ese alcance. Ok. Pero yo estoy convencido que no deberían convertirse en el único modelo de crecimiento, ¿no? Creo que, y eso lo he aprendido, pues, ahora sí que a la mala, ¿no? Pero los marketplaces generan alcance. El canal propio construye relaciones y las empresas más exitosas saben combinar ambos. Sí, Es ahí donde está la parte de los marketplaces. sí.
Sí, también hay chamba que hacer por fuera, ¿no? O sea, en el canal propio, pero, o sea, incluso, ¿no? En un marketplace estás creciendo, pero si no, también creces a la par, ¿no? En marca, Ujú. en lealtad, en generación. Ok, interesante. Exacto. Y a ver, otra cosa que creo que está muy presente y debe estarlo es el tema de inteligencia artificial, ¿no? O sea, a mí Ujú, me sí, gustaría saber, pues, qué aplicaciones realmente están generando resultados medibles. Digo, también hay otras que quizás menos, ¿no? sí, Cuéntanos claro. cuáles a tu parecer, pues están sumando más a los equipos de e-commerce. Mira, la verdad es que quizás durante este periodo que estoy acá en Estados Unidos, me ha tocado estar conociendo em, los alcances operativos de una inteligencia artificial en Estados Unidos versus los alcances operativos que tiene en México y en Latinoamérica. Sí hay una diferencia y hay una diferencia grande porque quizás mientras acá estamos ocupando la inteligencia artificial mucho más para generar información que te sirva para conocer más a tu cliente. Quizás en México y en Latinoamérica lo estamos ocupando para cuestiones de fraude, para cuestiones muy, muy operativas y básicas, ¿no? Que hace una gran diferencia. Lo que sí es que yo creo que estamos viviendo algo muy parecido a lo que pasó con el e-commerce hace 20 años, ¿no? Y te lo digo con conocimiento de causa. Existe mucho entusiasmo y también muchas expectativas alrededor de inteligencia artificial, ¿no? Mm, Pero creo que debemos separar muy bien lo que ya está generando resultados de lo que todavía está en etapa de maduración, ¿no? Yo veo la inteligencia artificial como un acelerador del negocio, indiscutible, ¿no? Pero no es un sustituto de la estrategia, ¿no? sí, La pregunta no debería de ser cómo uso la inteligencia artificial, sino qué problemas de negocio quiero resolver con la inteligencia artificial, ¿no? Te doy dos ejemplos, incluso, bueno, un tercero, pero en el caso de Lululemon, ¿no? Eh, Lululemon ve la inteligencia artificial con un enorme potencial dentro de la personalización. ¿Por qué? Porque cuando conoces mejor a tus clientes, puedes recomendar productos más relevantes, comunicarte en el momento adecuado y construir relaciones mucho más duraderas, ¿no? La inteligencia artificial lleva esa capacidad a otro nivel porque permite analizar millones de interacciones, te permite encontrar patrones que serían imposibles de detectar manualmente, ¿no? Pero en realidad el objetivo nunca fue enviar más mensajes, sino la verdad, el objetivo fue ser más relevante, ¿no? sí. Ahora en el caso de Marshalls, te puedo decir que eh, tiene que ver mucho el uso de la inteligencia artificial para aplicaciones muy interesantes con el digital merchandising. ¿Qué puede hacer y qué hace la inteligencia artificial? Puede ayudar a entender patrones de navegación, ¿no? Identificar productos, qué productos generan mayor interés, ¿no? Optimizar la presentación del catálogo e incluso anticipar tendencias de consumo, ¿no? Son, son mejoras que incrementan la conversión sin necesidad de depender únicamente de descuentos, ¿no? Es ahí donde está la inteligencia artificial, ¿no? Eh, yo te puedo decir dentro de mi experiencia, ¿no? En la experiencia que yo he tenido con la inteligencia artificial desde México, creo que y estoy convencido que la inteligencia artificial genera resultados muy claros cuando ayuda a responder preguntas como ¿qué cliente tiene mayor probabilidad de volver? ¿No? ¿Qué Ujú, producto debería de recomendar? ¿No? ¿Dónde existe riesgo de ruptura del inventario? ¿No?
qué campaña tendrá mejor desempeño. Y ahí sí, la verdad, veo un retorno muy tangible Sí, utilizando inteligencia artificial. Lo que ha sucedido es que muchos de las organizaciones, principalmente en Latinoamérica, dejan o tienen pensado que la inteligencia artificial les va a resolver todo. sí, Pero en realidad lo que hacen es que si tienen un problema y no lo analizan de raíz, lo que va a hacer la inteligencia artificial es que va a exponenciar mucho más el problema, ¿no? Entonces, sí, ese es como mi pensamiento que hoy día estoy viviendo con organizaciones en Estados Unidos, que como te digo, no es que estén mejor o peor, ¿no? Sino tienen una mentalidad mucho más alrededor del cliente y de generar una mejor experiencia utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Creo que todavía, Lau, existe mucho marketing alrededor de la idea de que la inteligencia artificial va a reemplazar completamente a los equipos, ¿no? sí, O no, que no, podrá tomar todas las decisiones estratégicas. La verdad es que no, o sea, yo no lo veo así. La inteligencia artificial puede analizar muchísima información, pero todavía necesita el contexto, todavía necesita el criterio y todavía necesita el liderazgo para convertir esos análisis en decisiones de negocio, ¿no? sí, Y como lo he platicado con personas en este mercado, ¿no? O sea, yo siempre utilizo una regla muy sencilla en cuanto a la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial me ayuda a automatizar tareas repetitivas, generar mejores análisis, a tomar decisiones más informadas, probablemente vale la pena, ¿no? Si solamente la estoy implementando porque está de moda, probablemente estoy resolviendo un problema equivocado, ¿no? claro. Sí, y realmente ahorita, por ejemplo, que mencionabas con estas diferencias o vamos a hablar de crecimiento e internacionalización, ¿no? O sea, el expandirse a un nuevo mercado. ¿Tú consideras o qué errores has visto que han cometido marcas latinoamericanas intentando crecer a Estados Unidos o viceversa? Mira, la verdad es que es una muy buena pregunta. He tenido algunas experiencias con algunas organizaciones que sabiendo que estoy acá, se juntan conmigo y vemos oportunidades, ¿no? Pero creo que el primer error es pensar que expandirse significa únicamente vender en otro país. En realidad, la verdad es que expandirse significa competir en otro mercado, con otros consumidores, otros competidores y expectativas completamente distintas. Y eso lo cambia todo, Lau. La verdad es que después de trabajar en Latinoamérica y ahora vivir profesionalmente en Estados Unidos, me he dado cuenta de que muchas empresas llegan pensando que basta con traducir su sitio web al inglés o abrir una operación logística, pero la verdadera adaptación va muchísimo más allá, ¿no? Sí, Eh, en el caso, por darte un ejemplo, en el caso de Lululemon, obviamente he trabajado con equipos enfocados en Latinoamérica y en el mercado hispano en Estados Unidos, y eso me ha permitido entender que incluso cuando hablamos el mismo idioma, no necesariamente hablamos el mismo lenguaje comercial, ¿no? Un consumidor mexicano, un colombiano, un chileno puede valorar cosas distintas a un consumidor hispano que vive en Estados Unidos, ¿no? claro. Cambian las expectativas de servicio, los tiempos de entrega, los métodos de pago, las devoluciones e incluso las formas en que la marca construye confianza, ¿no? Creo que la lección es muy clara. No puedes exportar una estrategia porque tienes que adaptarla a un mercado que no es el local, ¿no? Ujú, Por ejemplo, darte otro ejemplo en el caso de DHL Supply Chain, ¿no? O sea, vi muchos proyectos de expansión internacional y un error recurrente era concentrarse en marketing y ventas sin dimensionar la complejidad operativa, ¿no? ujú, Acá en Estados Unidos el cliente espera entregas rápidas, inventarios confiables, devoluciones sencillas y sí, y la verdad es que si la operación no está preparada para cumplir esas expectativas,
el crecimiento se vuelve más costoso y la experiencia se deteriora rápidamente, ¿no? Y es ahí donde muchas organizaciones em, latinoamericanas que a veces piensan que vender en Estados Unidos, porque es un país, pues sí, de alto consumo, eh, debe de ser tratado muy similar o igual a sus países, ¿no? O sea, acá lo que yo he vivido son 51, 52 estados diferentes y que cada un estado es un país diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y ya para cerrar, Pepe, nos Ujú. gustaría saber y conocer tus tres reglas de oro en la vida y los negocios. Ay, muy buena pregunta. Y la verdad es que lo estuve, cuando leí esa pregunta, la estuve analizando mucho. La verdad es que creo que fue de las que más me tardé, pero llegué a mis top three, ¿no? A mis top three y creo que la regla número uno, tanto en la vida como en los negocios, es empieza siempre por entender al cliente, ¿no? Okay. Parece obvio, pero muchas empresas siguen empezando por la tecnología, por el presupuesto o por el producto. Yo aprendí desde Adidas que las mejores estrategias nacen entendiendo profundamente al consumidor, ¿no? Después lo confirmé con Best Buy y luego en Lululemon y hoy sigo viendo todos los días en el retail estadounidense esto. Tienes que conocer y entender al cliente, porque cuando entiendes qué problema intenta resolver el cliente, las decisiones se vuelven mucho más claras, Ujú. la tecnología cambia y el comportamiento humano evoluciona mucho más lentamente, ¿no? Creo que esa es mi regla número uno. La regla número dos pudiera ser, nunca sacrifiques el largo plazo por un resultado de corto plazo, ¿no? En comercio electrónico, la verdad, el comercio digital es muy fácil caer en la tentación de perseguir únicamente el crecimiento, Ujú. más tráfico, más campañas, más promociones, pero si para lograrlo deterioras el margen, o saturas al cliente o afectas la experiencia, tarde o temprano terminarás pagando ese costo, ¿no? En el caso, digo, por ejemplo, en DHL entendí que una venta no termina cuando el cliente compra. En Lululemon confirmé que construir confianza vale mucho más que generar una venta adicional, Sí, ¿no? Y hoy sigo convencido que las relaciones a largo plazo siempre generan más valor que los resultados inmediatos, ¿no? sí, La número tres, creo que también esa es muy aplicable, es nunca dejes de aprender. sí. Nunca, ni en los negocios ni en la vida personal, porque creo que esa ha sido probablemente la constante más importante de mi carrera. He trabajado en marcas deportivas, en retail especializado, logística, moda, tecnología, y ahora tengo la oportunidad de seguir aprendiendo en organizaciones acá en Estados Unidos, y cada etapa me ha enseñado algo diferente, ¿no? Adidas me enseñó a pensar como marca, Best Buy me enseñó a construir negocios digitales, DHL me enseñó que la logística también forma parte de la experiencia del cliente, Lululemon me enseñó que las marcas más fuertes construyen comunidades, no solo clientes, ¿no? Y hoy, observando el mercado estadounidense desde dentro, sigo aprendiendo todos los días cómo evoluciona el consumidor, ¿no? Creo que el momento en el que un líder piensa que ya lo sabe todo, es el momento en el que deja de crecer, ¿no? Y creo que esas son mis tres reglas que me han regido en los últimos años. Pepe, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. A ti que nos Perfecto. estás viendo, si te gusta esta entrevista, por favor compártela con aquellas personas a quienes crees que le puedan seguir sumando valor. No sé si tienes algún mensaje final que dar. De mi parte, agradecerte y bueno, pues súper nutritiva también la charla, la Gracias. conversación, muchos ejemplos prácticos que compartiste y bueno, gracias por transmitir también parte de tu experiencia a través de estas palabras. Perfecto, Lau. Pues mira, nada más para cerrar, yo creo que si después de esta conversación alguien recuerda una sola idea, me gustaría que fuera que el comercio electrónico no se trata de vender productos, se trata de construir relaciones, porque las ventas son una consecuencia y la confianza es el verdadero negocio.
¿no? Y cuando una empresa entiende eso, deja de competir únicamente por precio o por tecnología. Y creo que empieza a competir por algo mucho más difícil de copiar, que es la experiencia que es capaz de construir para sus clientes. Y nada, solamente eso. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos escuchen y espero que les haya servido algo de esta experiencia compartida con todos ustedes. Y gracias, Lau, por la oportunidad. Gracias y hasta siempre.